V oculta. V oculta. Hola, ¿qué tal están? ¡Feliz día! Un programa más de V Ocultas y continuando con la serie Develando o Desvelando los Misterios de la Cabala. Ando trabado hoy. Es el nuevo libro de Frederick Goodman. Ya hicimos la primera parte y pues en esa primera parte hablamos un poco más de elementos principales de los conceptos o del concepto de Kabbalah como tal y algunos puntos torales sobre la visión general que se tiene de este tema. Pero ahora sí vamos a entrar en materia ya particularmente hablando del libro. ¿Cómo estás, Frederick? Bienvenido a esta nueva emisión. Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente por la invitación. Perfecto. Estamos listos entonces para poder abordar puntos del libro como tal. ¿Cuáles son esas áreas que toca? ¿Qué podemos encontrar en el primer libro? No sé si tienes una idea de hacernos una sinopsis como tal o quieres ir hablando, pues de repente de lo que vamos a encontrar en los capítulos. ¿Qué te parece? ¿Por dónde quieres ir? Bueno, como estaba comentando en la entrevista anterior, la primera parte es básicamente esto, lo que estábamos hablando en la entrevista anterior, una explicación sobre lo que son los conceptos en sí, eh, es- eh, ¿cómo se diría? Específicos, reales de lo que es la Cábala, independientemente de que ya después existan pues otras muchas corrientes que se centren más en en cuestiones específicas, o se salgan por la tangente y aborden temas que a lo mejor no guardan ninguna relación con estos puntos, ¿no? Luego, también está una Una introducción, a lo mejor consulta, un poco. perdón, en este caso, como pues se habla de que existen diferentes, como cualquier otra disciplina, cosmovisiones de la Cabala, tú estás más, o lo que el libro presenta tiene una tendencia más a una de las corrientes específicas, o es una exploración de varias de las visiones de la Cabala como tal en sus amplias disciplinas o la mayor, o algunas de ellas. ¿Qué es lo que encontramos realmente de las diferentes visiones de la Cabala como tal, de las De diferentes los, escuelas? Tanto como escuelas, yo ahí en ese ámbito no entro porque no me he metido a escuchar lo que opinan otros cabalistas, sean cabalistas reales o no. En realidad no puedo ponerme a hablar de eso porque no conozco. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Entonces, como estaba explicando, hay dos ramificaciones, ¿sí? Y de estas dos ramas, una se centra en los aspectos de las letras, lo que está escrito en las palabras, y el otro ámbito en los símbolos. En el libro abordo las cinco cosas, las cinco herramientas. Como se estaba explicando, las primeras tres herramientas son anagramas de las palabras, algoritmos, algoritmos, ¿cómo se dice? Eh, Acrónimos y gematría, que es numerología, ¿no? Coger las letras y cambiarlas a números. Eso no tiene mayor ciencia, si no tiene nada del otro mundo. Y la otra ramificación es Barashit, que es el estudio Barashit, que de eso va el libro. Y después Merkaba, que es el análisis de los símbolos en sí, de las visiones y cosas similares. Entonces, hay una combinación. Sí, las primeras tres herramientas las uso como aspecto complementario, pero el libro es primeramente Barashit, ¿sí? Y yo transporto el concepto de Merkaba aquí. ¿Por qué? Porque este tipo de información que es transmitida por lo que podríamos llamar ángeles, digamos, ¿no? Tiene diferentes niveles. O sea, aunque pueda sonar un poco a ciencia ficción, hay que considerar la posibilidad, lo digo posibilidad para los escépticos, de que civilizaciones más avanzadas hayan estado viniendo a este planeta y nos hayan estado dando una información considerando que ellos están 6, 9, 12 mil años más avanzados, ¿no? Eso quiere decir que donde ellos transmiten un mensaje, el mensaje uh, tiene una mayor profundidad de lo que uno puede pensar a simple vista. Y ellos han dedicado mucho tiempo a estudiar la mente humana, ¿sí? Entonces ellos observan los procesos sociales, toman nota, analizan y dicen, bueno, con base en el comportamiento que esta civilización tiene o
sí, porque en general, independientemente de si es China o si son los mayas, hay puntos en común, o sea, la mente humana sigue unos principios en común, hay unos arquetipos en comportamiento, da igual la época, da igual el idioma o la raza. Entonces, llevando un tiempo, han pasado mucho tiempo entre nosotros y han analizado después de muchos experimentos, si se puede decir, experimentos sociales, algunos de ellos han fracasado, ¿sí? Otros no han salido como esperaban ellos, pero han tenido más que bien resultados, otros han hecho lo mejor que han podido dentro de las posibilidades, ¿no? Porque lo que no pueden hacer es violar nuestro libre albedrío. Entonces, habiendo hecho ese análisis, ellos han transmitido una información, ¿no? Y esta información, en muchos casos, es más a través de sueños, es más filosófica, a través de intuición. Y cuando quisieron transmitir una información literaria que fue a través de Moisés, se centraron en que hubiese una escritura muy similar a lo que podríamos llamar algoritmos o códigos numéricos, ¿no? Pero transmitidos en letras. Entonces, quien lee la traducción o quien lo lee sin ver más allá, piensa que está leyendo una narrativa, un cuento, ¿no? Entonces, no ve la profundidad de los códigos. Entonces, se puede estudiar en diferentes niveles, de la misma manera que uno puede estudiar el océano mirando el horizonte, ¿sí? Pescando con un nylon y un anzuelo, poniéndose un traje, ¿sí? Y buceando con un arpón, pudiendo bajar con un submarino. Es decir, puedes bajar, siempre vas a encontrar aprendizaje estudiando el océano. No importa si lo haces desde una barca, no importa si lo haces con un snorkel y unas gafas de buceo, no importa si lo haces con un traje completo, no importa si lo haces enviando un mini submarino a que haga el trabajo por ti. El asunto es que en todas esas capas vas a encontrar distintos niveles y el profundizar más o menos va a depender de cada persona, lo que quiera profundizar. Y eso es lo que ocurre también con el texto. El texto te va a contar una historia que tiene una moraleja. Y esa moraleja la puede entender hasta un niño. Eso es lo que hacía Yeshua. Yeshua contaba las cosas a través de moralejas, o sea, a través de metáforas y alegorías. Puedes quedarte con eso. Perfecto, fantástico, siempre y cuando te sirva. Luego puedes también profundizar un poco más y tratar de encontrar la correlación histórica. Aquí ya entramos un poquito en conflicto, es un tema escabroso porque se hace complicado tratar de dar legitimidad literal a todas las cosas que se abordan en este tipo de literatura, de si hubo una serpiente en tal lugar, de si el árbol estaba en tal sitio, de si realmente era una manzana. En realidad eso a veces incluso lleva a conflictos y genera mal ambiente, tensión, que si es verdad o no es verdad, al final llevas a nivel de la forma y a lo que quiere el ego, ¿no? Que son divisiones. Pero puedes seguir profundizando y encontrar la metafísica del mensaje, es decir, metafísica es lo que los religiosos llaman espiritualidad, ¿no? Encontrar cuál es la espiritualidad que hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay más allá de la historia que me está contando? ¿Sí? ¿Por qué me habla de una serpiente que habla si las serpientes no hablan? ¿Por qué me habla de un árbol de bien y mal cuando se supone que un ser que es bueno porque va a crear algo que tiene algo malo? O sea, son cosas que si te vas a la literalidad dices, hay cosas que no cuadran. Tienes una pareja que son inocentes, ¿sí? Que son como niños, los acabas de crear, y los metes en un jardín donde justo en el medio pones un árbol que tiene una tendencia 50% a algo malo. ¿Por qué? Si sabes que los niños son curiosos. Entonces, el punto con esto es tratar de entender qué es realmente lo que me quiere contar la historia, porque si me lo tomo literalmente, es muy extraño. Y digo extraño para no decir de que parece un tanto surrealista y absurdo. Pero si uno va más allá del nivel de la forma y empieza a analizar los símbolos, entonces podría considerar que esa serpiente puede que sea un significado mucho más amplio. Eso es lo que trata de analizar el concepto Merkaba. Y es qué es la profundidad. Cuando digo Merkaba es en el ámbito de Kabbalah. No me refiero al tipo de meditación que también se llama Merkaba, ¿vale? Y Bereshit es el estudio de Génesis. Y bueno, en libros anteriores sí me he ido a la parte literal de la historia, porque a la verdad, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y en cierto grado, en cierta medida, Génesis capítulo 3, sí te cuentan el origen de este universo. No de la planeta Tierra, como mucha gente lo suele interpretar, sino en general de este universo, por lo menos de esta parte de la Vía Láctea.
Y hay un proceso ahí muy interesante. Entonces, científicamente lo he abordado en el libro que se llama Tratado sobre el origen del mundo, o Tratado sobre la creación del universo, que es encontrar ese paralelismo entre la versión oficial científica del origen del universo y lo que está contando realmente Génesis en hebreo. Porque ya cuando lo traduces, se hace un poquito difícil de tratar de encontrar, eh, o sea, que compagine, porque muchas palabras en español o en inglés o en otros idiomas no se parecen a lo que dice en hebreo, que si lo entiendes de una forma adecuada, te vas a dar cuenta que es terminología, que es el equivalente a lo que en terminología científica sería determinada cosa, ¿no? Bueno, en fin, ese es otro tema, eso es llevándolo al nivel de la forma. Pero en esta ocasión dije, bueno, lo más importante es entender el nivel de la mente porque al final estamos en una especie de drama del mentalismo, es decir, de que el universo es una mente, es una conciencia colectiva. Y si no entendemos la mente, en realidad no estamos entendiendo que estamos aquí, seguimos tropezándonos, ¿sí? Cayendo y golpeándonos con la misma piedra. Y en muchas temáticas y discusiones y debates teológicos, que en realidad, cuando tú dices, vale, al día siguiente continúo mi día a día, ¿de qué me sirvió el debate de ayer sobre cuestiones filosóficas o teológicas o religiosas? No me llevó a ningún lado. Pero cuando entiendes que el universo es mental, que todo es una red de conciencia, que todos nosotros somos, ¿cómo se dice en español? Embodiments, como un alma que se ha recubierto de un cuerpo, ¿sí? Como que ha encarnado. Y entonces, una conciencia colectiva que ilusoriamente se ha fragmentado y solo se puede fragmentar dentro de una percepción del tiempo y del espacio, porque en realidad está unificado. Entonces, se ha fragmentado dentro de un holograma, de un sueño, de una especie de videojuego, una simulación, como algunos lo llaman. Y cada una de esas porciones está viviendo ese sueño. Pero todos están siguiendo el mismo concepto, el mismo principio. Como es una mente, no importa si tú eres de Andrómeda o no importa si tú eres de Alpha Centauri, va a haber un común denominador porque todos son mentes, independientemente de si su cuerpo es marciano o si es venusino. Entonces, ese comportamiento va a llevar, o sea, proviene de una especie de conciencia colectiva. ¿Sí? Como decía Carl Jung, el inconsciente colectivo, que al final el mismo inconsciente colectivo es el que está creando la materia. ¿Sí? Nosotros estamos creando la materia en el ahora. Entonces, si yo entiendo la mente y entiendo los símbolos, puedo decir de qué me sirve eso en la aplicabilidad del día a día. Y ahí es Por donde ahí donde, tiene sentido. Ahí donde sí, cuando es sí, práctico, entonces es lo funcional lo que realmente le da validez a un mensaje, no la parte teórica o llenar la cabeza de datos, que si Jesús estuvo en Galilea 3 días y 4 horas y caminó 4 kilómetros y tenía 12 discípulos más. Y todos esos datos, en realidad, a mí en qué me cambian la vida o en qué me benefician, no me sirven de nada. Pero si la información, sí. yo la traduzco con un símbolo que tiene que ver con la conciencia, vale, entiendo que todo está encajado, todo está engranado y tiene una finalidad. Sí, es que me venían dos ejemplos a la cabeza. Cuando hay ciertas, llamémoslo así, en el Pentateuco, ciertas restricciones sexuales que se muestran ahí, y hoy vemos el desarrollo de la humanidad como tal, desde el aspecto sexual, como por ejemplo, hablemos de nuestra época, pues, porque no sé cómo lo miraban épocas anteriores o generaciones anteriores, pero cuando empiezan enfermedades como, no sé, el SIDA o todas estas enfermedades venéreas, ya se empieza a tener en la sociedad, digamos, un poco más de, no sé si la palabra sería conciencia, pero por lo menos, no creo que sea conciencia en ese momento, porque después, bueno, se siguió degenerando el tema de la sexualidad, pero por lo menos como ciertas alertas en relación a los cuidados, vaya, desde el punto de vista biológico de la sexualidad, ¿no? Que preservativos o que higiene, etcétera. O que tener cuidado con quién tienes relaciones sexuales.
desde el punto de vista de la enfermedad que puedas adquirir. Pero no fue tan suficiente para poder entender por qué realmente los textos en la antigüedad tenían estas restricciones. Hoy, la ciencia, en varias investigaciones o documentos que andan circulando, hablan de cosas más profundas en el tema de la sexualidad o las relaciones sexuales como tal, como por ejemplo, algunos han hecho estudios y dicen que cuando uno tiene relaciones sexuales, independientemente si es con condón, que parte del ADN se transmite de una persona a otra. Y entonces ya hablamos de todo el tema que tiene que ver con el ADN y cómo de alguna manera pues también eso impacta, o sea, el que se transfiera de una persona a otra impacta en cambios conductuales, lo vemos en las relaciones de esposos, cómo se empiezan a compartir también rasgos físicos, etcétera. Y luego ya hay investigaciones todavía más profundas que hablan de cómo también desde el punto de vista energético en las relaciones sexuales se comparten, ¿verdad? No solo la parte de fluidos, sino que obviamente todo el componente energético del ser que va distorsionándose el uno al otro, compartiendo pues estas energías, llamémoslas así, de alguna manera negativa, y que cada pareja que uno tiene pues se comparte la otra, etcétera. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Voy a dar otro ejemplo antes de aterrizarlo. Vemos nosotros en la antigüedad que lo hemos platicado en múltiples ocasiones con el tema de Jehová manda y dice, mata toda civilización, animales, niños, adultos, ta. Y yo hace tiempo miraba una serie de anime focalizada en la época de Grecia y se mostraba cómo había seres humanos en esta serie que no eran humanos, sino que, llamémosle en el ámbito popular, eran demonios viviendo en cuerpos humanos, por llamarlo de alguna manera más coloquial o popular. Y entonces vemos cómo en esta serie cómo los mataban y cómo se enfrentaban ante gigantes, y lo hemos visto en películas, etc. Y entonces uno, cuando empieza a conocer esos datos y ve palpable que existieron esas formas extrañas y lo ves en textos, ¿verdad? De Moisés como Jubileos y más, donde aparecen hombres mitad caballo, mitad humano. Entonces dice, bueno, quizás por aquí era la razón por la cual decían que matar a tanta gente porque había una contaminación en la sangre, etcétera. Y entonces ves temas de conspiración, de que en la antigüedad sí practicaban ciertos rituales o ciertas mutaciones y lo extrapolas ahorita y dices, bueno, parece que quieren volver a hacer lo mismo, etcétera. Pero cuando también vas a la parte de la mente, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir el texto más allá de eso físico? Entonces, parece que en esas codificaciones como que te va plasmando desde el punto de vista tanto biológico, energético, como lo que realmente comprende o compete a tu mente en tu comportamiento, porque ya luego cuando ves el tema de la sexualidad y lo extrapolas desde el punto de vista de la mente, de la psique humana, de los comportamientos, cómo afectan, etcétera, y ves la parte de que mandaba a matar estos o sacrificar estos animales, etcétera, y lo extrapolas a los significados de tu mente, es como que esa información estaba en una pastillita que se fue desenvolviendo, como lo que tú decías, a lo largo de la historia, en el desarrollo del comportamiento humano. Y que entonces esos datos comprenden tanto situaciones históricas que nos podrían parecer fantasía, pero que en realidad sucedieron, hasta la imagen de un desarrollo de una sociedad que evolucionó y que ahora pues está enfocada en un trabajo en su interior y en aquella imagen que comprende a sus comportamientos mentales. Es por ahí también que yo veo esto, Frederick. Bueno, eso estás comentando, digamos que se escapa un poquito de la temática que estamos tratando, pero a lo sí que me puedo refiero es que tal vez no lo supe casar. A lo que quise decirte es que con los datos que nosotros vemos en todas estas historias, está lo que tú dices, que al final
Si vas profundizando, vas por etapas, vas por niveles, vas viendo lo histórico, vas viendo lo que sucedió, que si mató a este, que si, y empiezas a arrastrar detrás de los símbolos, vas a pegar lo que dice Carl Jung, ¿sí? El colectivo. Es decir, cómo hoy mismo vamos viendo por niveles que toda esa información que estaba encriptada la hemos ido desenrollando y que todo va a apuntar al final a nuestro comportamiento como colectivo, individual. A eso es lo que me quiero referir. No sé si ahora entiendes por qué lo estaba tratando de casar. O sea, tratando de conectar que todo lo que vemos ahí, aunque aparentemente son datos que parece que no tienen sentido histórico, en realidad dentro del desarrollo de las sociedades, por ejemplo, que si tú le decías a alguien antes, si tienes relaciones sexuales vas a tener una enfermedad venérea. ¿Y qué es eso? No entiendo qué es eso. Más adelante la sociedad entendió que era una enfermedad venérea. Si tú le decías a alguien, no, es que si tú tienes relaciones sexuales, se va a compartir tu ADN con el del otro y entonces te va a afectar eso en tu biología, en tu campo cuántico. ¿Qué es eso? No te entiendo lo que me estás diciendo. Pero ahora, con toda la información, ya la entendemos. Entonces, y si lo vemos desde el punto de vista metafísico que que estaba encriptado ahí también, ahora dice, ok. Entonces, por esto afecta a tu mente, por eso afecta a tus relaciones, por eso afecta tu prosperidad, por eso afecta. Entonces, ya empiezas a conectarlo con toda la información cabalística después de años y siglos de desarrollo de la humanidad. Hoy podemos entender por qué entonces, tanto desde el punto de vista científico, había verdad en esos temas. Eso es lo que quería decir, la conexión y el desarrollo de la sociedad, de la humanidad, que ahora podemos ya tener atisbos de comprender más palpable esos conceptos metafísicos y cabalísticos, incluso a través de lo que la ciencia está descubriendo. Por ahí quería ir, adelante. En el Antiguo Testamento, cuando habla de cuestiones sexuales, primeramente lo estaba abordando a un simbolismo, ¿sí? A un simbolismo que tiene cada cosa, es decir, la interacción profunda con. Y como todo es mental y como todo fluye a través de las emociones y depende del paradigma de creencias que tiene cada individuo y que hay un inconsciente colectivo y unos arquetipos, la culpabilidad es capaz de producir ciertos resultados. Y eso es en realidad lo que ocurre. No tiene que ver un germen o un virus o una bacteria, sino que esos son formas de segunda densidad que nosotros creamos como resultado de aquello que creemos que va a sanar o corregir un sentimiento de culpabilidad que tenemos. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, no descubrirá la desnudez de fulanito o de menganito o de lo que sea. Como ya se te ha dicho, ¿sí? Que hay una ley, porque dentro de los términos de ellos es una ley o era una ley, cuando tú lo desobedeces, en el momento no estás observando que te hayan visto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Que el subconsciente tiene un cargo de culpabilidad porque es consciente de que ha cometido una transgresión respecto de la ley con su propio Dios. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Busca una forma de corrección y la corrección es autodestrucción. De modo que busca una manera de poder expiar la culpa que siente que tiene. Y eso es atrayendo a sí mismo algún tipo de forma de castigo y no tiene que ser con formas de segunda densidad, como diríamos bacterias, virus, lo que sea. Puede ser a través de un accidente, si el hombre va caminando, se cae por un barranco y se revienta. O puede ser a través de que alguien coge y le roba todas sus mercancías y se queda sin nada. O cogen y puede ser, va a ser en la medida del sentimiento de culpabilidad que el individuo tenga según lo que ha hecho. Por lo que en realidad aún estamos en un proceso de comprender las razones de cómo funciona esto. Pero lo más interesante y lo más importante, y eso sí se conecta con el libro directamente, es entender que todos los aspectos que están relacionados con la sexualidad básicamente se refieren a la unión del hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. Eso es lo que significa. Cuando observamos en Génesis, que lo he mencionado varias veces, hay un mínimo de en realidad 3 veces en las que se habla de la construcción de
cuerpos biológicos para que las almas puedan albergar, ¿no? La primera es Génesis 1, 26, 27, la segunda es en Génesis 2, la tercera me parece que ya para finales o a principios de Génesis 3. Entonces, en el primero te dice que hacen al ser imagen y semejanza de Elohim, y en el segundo, y te dice que son seres andróginos, dice machos y hembras, y después te habla de otro que es formado del polvo. Entonces, esto es increíblemente profundo e interesante, y bueno, eso lo estoy desarrollando en el segundo libro. Cuando te dice que son machos y hembras, ¿sí? Como te dice ahí, y formó al hombre varón y hembra, como lo traducen en Primera Reina Valera, en realidad lo que ha formado es un ser que es dual, pero que no está dividido, sino que tiene dos fracciones dentro de sí mismo, el yin y yang, pero está entrelazado, él está unido. De la misma manera, en el nivel de la forma, nosotros construimos una sustancia que ejemplifique nuestra mente, y ese es el cerebro. Y si nosotros observamos el cerebro, en realidad el cerebro está dividido. Bien, el cerebro está dividido en dos fracciones principales que no llegan realmente a tocarse. Bueno, en realidad nada se toca, ¿no? Entonces, uno es Eva y el otro es Adán. Cuando nosotros observamos el cuerpo, tenemos todo esto es Adán, todo esto es Eva, pero en el cerebro, este es Eva y este es Adán. En el interior del cerebro tenemos lo que podríamos llamar la parte esencial o sustancial de todo el jardín del Edén, que es un río que se divide en 4 ríos, ¿vale? Y todos ellos son los que se encargan de mantener la división entre Adán y entre Eva. Ese río recorre toda la espina dorsal, se le llama líquido cefalorraquídeo. Es lo que llaman en términos místicos la unción, ¿sí? Y esos 4 cabezas, porque el libro de Génesis no dice que eran 4 brazos que tenía el río, sino dice que son 4 cabezas, porque son ejes centrales de todo lo que deriva del centro del ser. Y este es el hipotálamo, el tálamo, la glándula pineal y la glándula pituitaria. Cada uno está cumpliendo una función determinada. Esos son los ríos, los presuntos ríos que están Nahá, como se dice en hebreo, en el interior del jardín de Edén, porque el Edén en realidad, eso es lo que nosotros observamos cuando miramos el cerebro en el interior, el ojo de Horus, no el Udha. Y Adán y Eva se mantienen separados porque en el medio, digamos que la mente dio lugar a una idea de cómo lo que estaba unido se iba a separar en 2 grupos, pero aún no estaba del todo separado. Entonces, el ser que era uno se construye como 2 y luego se separa, pero antes de que se separase, ¿sí? Estaba bien clarificado lo que era Eva y lo que era Adán. Pero si observamos el libro de Génesis, en ningún momento nos dice que ellos hubiesen tenido relaciones sexuales. Te dice en el capítulo 4 que, mirándolo según el Targum, la versión aramea, que Adán se viene a enterar de que Eva está embarazada. Te traducen, y él supo que su mujer está embarazada. No, él se viene a enterar de que ella está embarazada. ¿Por qué? Porque él no había tenido relaciones sexuales con ella. Y esto no estoy hablando en el sentido del nivel de la forma porque es completamente irrelevante, sino que está diciendo que ella fue inseminada por una idea de separación. Luego, cuando nosotros nos vamos a la siguiente parte, y dice que de la costilla forman al hombre, etc. Entonces se genera una nueva división. La primera división, que la podemos ver en el nivel de la forma, en el cerebro, porque todo nuestro cuerpo es un mapa, como Hansel y Gretel, que van dejando rasgos antes de meterse en el bosque. Nosotros cuando entramos a este universo, cuando entramos aquí, dejamos toda la codificación estructurada en el cuerpo. Entonces, si uno quiere encontrar y entender los misterios del universo, quiénes somos, todas las cosas, tiene que estudiar el cuerpo y luego lo que hay en el exterior. Entonces, esta primera división que hace el ser, Adán y Eva, es el cerebro. Luego, lo que hace es que de ella se desprende una nueva forma. Entonces, aquí se queda el hombre solo, como si le quitasen su parte femenina como una costilla, y ella se va abajo y forma el corazón. Él viene a representar a partir de ahora solamente el aspecto racional, el análisis, y ella la parte emocional. Cuando
o sea, toda cosa que viene al individuo como una idea es como un espermatozoide. Por sí mismo, si no tiene dónde fertilizar, como pasa con una semilla, si no tiene dónde fecundar, no puede crecer. Igual que la propia tierra en sí, si no pone ninguna semilla, no va a producir nada. Tiene que haber una espora al menos, ¿no? Entonces, todo pensamiento tiene que descender y tiene que conectarse con ella, ¿no? Ella está en el corazón y él va a estar en el cerebro. Entonces, el número 6 es el número del hombre porque es el sexto centro de energía, ¿no? Entonces, te dice que ellos no llegan a tener relaciones, pero la serpiente deja su semilla. ¿Cuál es la semilla de la serpiente? El concepto de la división, ¿vale? Y él siembra este fruto y a partir de ahora, ¿qué nace? Pues lo que llaman Caín, que es el sentido de división. Porque, aunque eso no lo explico en este libro porque ya se hace demasiado largo, incluso en el segundo libro, ya lo comento off the record, ¿sí? O sea, fuera ya de los dos libros como cuestión agregada, pero no lo van a encontrar en el libro, es demasiado extenso para tratar todos estos temas. Que cuando está hablando de Caín y Abel, en realidad está hablando de dos resultados de un individuo que empieza este proceso de nacimiento desde el momento en que el ego ha sembrado en el corazón la idea de separación, la idea de que tú estás allá, yo estoy acá, esto es amenaza, esto es enemigo, esto es peligro, esto es muerte, esto es enfermedad, esto es deterioro, envejecimiento. Es decir, todos estos miedos, ¿sí?, que nos hacen pensar que hay una especie de final o una especie de abandono, estamos desconectados de la gloria de Dios, como vive el apóstol Pablo. Me estoy quedando sin batería. Entonces, todas estas ideas que presenta aquí de Caín y Abel, cuando uno va y analiza, hablando en términos de estos análisis de los símbolos, Caín significa lanza. ¿Qué es la lanza? La lanza es el arma que tú utilizas para no tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero que no tiene la capacidad de ser útil a larga distancia porque se te revienta el hombro. ¿Sí? Entonces, a gran distancia te puedes utilizar la flecha, a corta distancia la espada, pero en un punto intermedio, cuando tú no quieres todavía llegar al contacto con tu adversario, tú le lanzas la jabalina o la lanza, ¿no? La jabalina es mucho más flexible. Entonces, es una forma de ataque cuando el otro no te ha atacado. Tú vas a la defensiva. Este es el concepto de Caín. Caín también tiene otra curiosidad y es que está relacionado con la palabra de comprar. Representa el comercio. Y el comercio es intercambiamos algo, pero yo no te voy a dar nada a cambio de nada. Sí, yo no te voy a dar algo a cambio de nada. Entonces siempre hay un interés detrás de yo beneficiarme. Y no es que sea necesariamente malo, sino que no nace del altruismo, no nace de que todos somos realmente uno y yo te doy de lo que yo tengo porque yo sé que a mí el universo me va a abastecer y en algún momento cuando yo necesite algo, otra persona que lo produce me lo va a dar. Entonces yo no tengo por qué pensar en que tiene que haber un intercambio, el comercio, el market, los mercados, todo esto de que tiene que haber una equivalencia, porque es donde encontramos que se empieza a deteriorar el ser por su desconfianza, por su falta de confianza en el universo, ¿no? Como dice el curso, Dios es el sustentador del universo y yo confío solamente en él, no en los símbolos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad estás dejando de confiar en que hay un flujo natural de las cosas y que tú tienes que más bien ser lo más vivaz y astuto posible para sacar un beneficio equivalente a lo que cada quien considera que es el valor de lo que quiere intercambiar. Entonces, yo lo veo mucho con esto con mi hija. Digo, ¿cuánto cuesta esta botella de agua en estas condiciones? Cuesta tanto. Si yo me voy a tal sitio, ¿cuánto costaría? Un poco más. Y si lo vendo no sé, en una feria, te lo van a vender más caro. Y si te lo venden en un avión, te lo van a vender más caro. Y digo, ¿cuánto costaría esta botella de agua en el desierto? Entonces, el agua es el mismo. Perdón, el agua es la misma. La botella de agua, tú ves, el plástico es el mismo, lo que hay dentro es lo mismo, pero las condiciones son distintas. Y eso es lo que hace el mercado. Vamos a hacer un intercambio. Y eso, como digo, nos quita nuestra naturaleza de lo que realmente somos. Y eso no quiere decir que ahora vamos a estar regalando todo por ahí, sería hermoso, pero hay que hacer un trabajo interior para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, es bueno comprender, sin un sentido de culpabilidad de que inconsciente estoy diciendo, no, sencillamente es el juego en el que estamos, ¿no? De que te doy algo a cambio de otra cosa, pero yo no tengo por qué estar haciendo cambio de ninguna cosa, porque si yo pienso en que fluimos y que todo viene y que todo sigue, que somos un río, que la prosperidad continúa,
Yo te doy porque yo voy a seguir recibiendo. Que tú me quieras dar algo, lo agradezco, pero el pensar de intercambio es lo que genera esa malicia interior que va a llevar a lo que vemos en el mundo. El amor, la acumulación de bienes, la acumulación de cosas, el tratar de ser oportunista respecto a los demás. Y una cosa más que tiene el concepto de Caín es que está relacionado con el concepto de celos. ¿Sí? De Caín viene de Quiná, que es celo, y Knot, o Quiná, o Lignot, que es, como digo, comprar, ¿no? Entonces, el concepto de Quiná, que lo vemos que mucho tiempo más tarde se vuelve a materializar en la región de Oriente Medio hasta el día de hoy, que llaman Canaán. ¿Bien? ¿Y qué es Canaán? Es del celo. Entonces, es la envidia, es ver al otro, ¿sí? Como alguien que no tiene derecho a tener algo que tú deberías tener, o que tú quieres poseer lo que él tiene, o que no te alegras de que él tenga algo porque no entiendes que si él se beneficia, tú te beneficias. Todos estos mismos ejemplos de Caín se trata de la falta de conciencia y de comprensión de que el otro en realidad está conectado contigo. ¿Bien? Esto lo mencionó Albert Einstein, pero en su momento lo llamó acción fantasmal a distancia. Luego otros científicos cuánticos ya empiezan a hablar del entrelazamiento cuántico, ¿no? Que es el hecho de que todas las partículas con las que interactuamos en nuestro cuerpo y fuera de nosotros están todas interconectadas. Si algo le ocurre a tu prójimo, te ocurre a ti. Puede que no te des cuenta en un sentido literal en el momento, pero en realidad funciona, y funciona con el conocimiento, como se entiende con el experimento del centésimo mono. En el momento que tú aprendas algo nuevo, ya lo supo hasta el último chino que vive en China. Que él no lo sepa conscientemente está dentro de la red de conciencia, dentro de la caja. Lo mismo es con las experiencias. Lo que tú aprendas ya lo hemos aprendido todos. Lo que tú experimentes ya lo han experimentado todos. Lo que tú sientas ya lo han experimentado todos. Y de la misma manera, lo que tú sufres ya lo han sufrido todos, y las alegrías que tú vivas ya las han experimentado los demás. Porque la red es la que se está nutriendo de todas las experiencias. Cada uno simplemente está haciendo como si fuésemos distintos drones, que cada uno está tomando el ángulo determinado de una imagen. Este está tomando esta imagen, este de este ángulo, y todos están mandando la información a una central que es la que está recibiendo toda la información. Este dron conscientemente no sabe lo que está haciendo el otro dron ni lo que está captando, solamente sabe lo que él está captando. Y lo mismo pasa aquí. Como una emisión de radio que solo puede percibir una señal a la vez, nosotros estamos percibiendo una única cosa, pero la central, lo que algunos llamarían Dios, está percibiendo todas las señales y tiene una visión mucho más global. Entonces, si yo pienso que el otro no puede ser feliz, o que el otro está haciendo mal, o que el otro es un enemigo, en realidad lo que estoy es no teniendo comprensión de que el otro no es más que un espejo de mí mismo. Tiene una apariencia distinta, a pesar de que en nuestro organismo las células, si se viesen una enfrente de la otra, dirían, somos igualitas. Pero el nivel de la forma, por eso se llama nivel de la forma, porque quiere una forma. Una pared, una computadora, un plato de garbanzos, una zapatilla, una pared, tiene una forma. Pero si tú te introduces, no tiene ninguna forma, porque son cargas eléctricas que han creado un campo electromagnético. El campo electromagnético es una idea. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se llama el campo mórfico. Bien, entonces este campo mórfico, o sea, que es un campo que adopta una forma, la adopta en función de lo que hay en el subconsciente. Eso es lo que hace que adopte una forma el campo electromagnético, porque si tú te introduces, solo hay cargas eléctricas, no tiene una forma, no tiene un color, los colores no existen, es una percepción visual. Entonces, esto de que uno ve hacia afuera y ves a una persona y ves una forma, en realidad lo que tú estás viendo ahí es un holograma, ¿sí? Son cargas eléctricas que está controlando una mente, y esa mente no tiene una forma, ¿sí? Entonces, esa mente y la otra y la otra y la otra han creado un cuerpo en función de todos los programas internos. Entonces, sus ojos son así porque ese es el programa que él ha determinado. Su altura, su piel, el codo, si le falta una pierna, o si se le cayó el pelo, o si es ciego, o si lo que sea, es toda la historia de ese universo que ha configurado un holograma que anda para aquí y anda para acá. Pero si ves detrás de todo eso, en realidad solamente es una carga eléctrica que es un reflejo de ti mismo. Es otra porción de toda esta red de la que todos hacemos parte. Como Caín, lo que representa este arquetipo, no lo entiende, lo mata.
¿sí? O sea, se mata a sí mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? A partir de ahí empieza el ciclo de lo que algunos llaman karma, o la ley causa y efecto. Y bueno, es un agregado que no tiene nada que ver con los libros, pero me anticipo a un libro 3 si hubiese un libro 3, pero para también aclarar un poquito sobre este tema. Y también lo que mencionaste sobre la sexualidad, que es básicamente el eje de todo. ¿Por qué existe sexualidad? Porque tiene que existir el deseo de que regresemos a la fuente. Eso es básicamente todo. Todo es yin y todo es yang, porque es arriba, es abajo, es adentro y afuera, es caliente y es frío, es negro y es blanco, porque todo es en un sentido dual. Lo que se hizo fue separarse en dos para que a partir de ahí esto que se ha separado desee volver a unirse. Por eso existe ese instinto natural de la procreación. ¿Qué es la procreación? Es volver a unirse. Eso es en realidad lo que surge es un montón de, ¿cómo se dice?, espermatozoides, que es básicamente la misma idea. La mente nuevamente se repliega y vuelve y entra dentro de cuerpos, entra dentro de mundos, que es un mundo, un óvulo. Entonces, así encontramos una y otra vez los mismos ejemplos. El hombre entra en la mujer porque la mujer es el reflejo de que salió del reino de Dios, ¿sí? Y la madre quiere que él regrese, como hablábamos muchas veces del concepto este de Sofía, ¿sí? Ella crea ese universo, lo expulsa de él, lo da a luz, pero después no le gusta cómo se ve. Bien, lo mismo es así, pero ella quiere que su hijo regrese y quiere recuperar ese poder. Y el hijo quiere volver, entonces el hombre quiere volver a entrar a la mujer quiere que él vuelva a entrar a ella. Y básicamente eso, verlo más allá es en realidad simplemente cuestiones de los preconceptos de cada uno, pero esa es la raíz de toda esa cuestión. Y es muy amplio, pero bueno, como resumen, por lo menos. Perfecto. Bueno, yo creo que para poder picarnos de lo que vamos a encontrar en esta primera parte del libro, bastante interesante los datos y sobre todo, pues, esa, esa conciencia de entender que no es de acumular información, sino es tratar de comprenderla y llevarla a un punto donde esto no se logra tampoco de la noche a la mañana, llegar a ese punto donde ya lo leíste y lo comprendiste de inmediato y ya resultó. Por eso pues llevamos tantas. ¿Hace cuánto se supone? Por lo menos, ¿cuánto crees tú que tiene de datación el libro de Moisés o el Pentateuco y de ahí todos los libros que comprenden pues la información que se puede extraer No, con herramientas con la Cábala? ¿Cuánto crees que tengan? a ver, puede que fuese dentro del curso de la época en la que Moisés tenía más de 80 años. Entonces puede ser unos 3.450 años más o menos. En total, de la época, del año que estamos ahora, más o menos. De aquí para atrás, ¿Sí? deben ser unos 3.400 años por ahí. Ok. Desde que se escribió. Imagínense ustedes cómo hemos venido apenas como sociedades desarrollándonos a partir de esas épocas. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque si nos vemos como un solo individuo, toda la sociedad, debemos de entender que también tenemos procesos, pues. Quizás algunos van a alcanzar mucho más en esta vida, quizás otros alcanzarán menos, pero tendrán más vidas para hacerlo. El punto es que lo importante es comenzar. Y hoy tenemos mucho más herramientas y la Cábala es una gran herramienta para poder entender mejor todas estas cosas que tienen que ver con nuestra mente y nuestro desarrollo. Por eso es importante, más que una disciplina que quiera únicamente curiosear y creerte un, no sé, un investigador de la CIA porque puedes encontrar, o del FBI porque puedes encontrar grandes o datos interesantes. Esos datos tienen que ir a pegar a tu corazón, a tu mente al final. Eso es lo más importante de todo esto, que al final se pueda manifestar en una vida consciente, en una vida que es capaz de reconocer lo esencial, lo importante, una vida que es capaz de conocerse a sí mismo y saber quién es uno en realidad y qué es este juego, qué es todo este juego, qué es esta Matrix, cómo vas a jugar en ella, cómo vas a vivir en ella, cómo vas a tomar conciencia de los momentos que tienes que ser consciente y más que todo lograr buscar esa conciencia en todo momento sería lo idóneo. Y estas son herramientas que te ayudan a eso, que te ayudan a buscar a ser consciente de lo que estás viviendo
a ser consciente de quién sos, a despertar y tratar de jugar este juego de esta Matrix con mayor conciencia, con mayor claridad y cada día más, pues tener herramientas para salir del drama del que vivimos inmersos, del sote caballo rey de todos los días, del ajetreo de todos los días, que ese es lo interesante, cómo logras buscar ese sentido en medio de todo este ajetreo del día a día. Y entonces, ¿cómo logras manifestar eso que parece que es irreal? Porque si nos creemos que somos espirituales, en realidad, si somos bastante analíticos, tendríamos que darnos cuenta que la vida que llevamos no está reflejando, por lo menos, pues, en lo que debería reflejar de este camino espiritual. Hay muchas cuestiones que están en la escritura que no las estamos viviendo, que no las estamos entendiendo, que la vemos nada más como misticismos vacíos, tontos, o como cuestiones de brujería, sin entender realmente qué es todo ello desde una perspectiva más práctica. Y aunque pareciera que no, pero ahí está. El poder manifestar algo, el poder crear, el poder declarar, el poder ser conscientes, el poder transformar, el poder transmutar, el poder trascender. Son cosas que realmente tendrían que ser importantes en nuestra vida, porque de eso es que se resume este camino espiritual. Por eso se habla tanto, ¿no? De volvernos del pecado, de manifestar el reino de Dios, de arrepentidos. Eso es en realidad todo eso. Es transmutar, trascender, regresar a nuestro origen, desapegarnos. Todo eso se resume en volvernos del pecado, porque el pecado solo es la imagen del error de nuestra mente, de la confusión, del conglomerado de ideas y de conceptos y de paradigmas de una mente que está errada, de una mente que está embotada en una red de mentiras y de engaños que no nos permite ver la realidad y que la realidad la vemos más bien como una mentira, como algo ilusorio, como algo que no existe, que no es real, y lo que no es real y lo que no es real lo vemos como verdad. O sea, esto que vemos, tocamos, sentimos y vivimos pensamos que es lo real, y lo que verdaderamente es real no lo creemos, no lo entendemos, no lo buscamos. Y eso es una gran ayuda realmente, herramientas como la Cábala, en este caso este libro, que a través del viaje que haces con Génesis, pues tiene ese sentido de invitarnos a que más bien veamos que lo que creemos que es real, no es real, y que busquemos lo que realmente es verdadero. Creo que en eso podría resumir también, a partir de algo de experiencia muy particular, de lo que al final he ido comprendiendo y entendiendo que es esto, ¿no? Que es el tomar conciencia de quiénes somos. Bueno, Fred, no sé que si quieres algo acotar para luego pues platicar en otro programa de cuáles son esos, no sé si con lo que hoy compartiste, pues tú eres el que escribiste el libro, abordaste de manera que queda satisfecho lo que podemos encontrar en él, o todavía hay algunos aspectos importantes o que podamos seguir platicando. Hay muchas cosas que se pueden profundizar, pero sería hacerle spoiler al libro. Exacto. Más bien sería un tanto más divertido si, por ejemplo, cuando leas el libro tú planteas luego, o sea, hacemos una entrevista y planteas puntos con base en las curiosidades que como lector has observado, diría yo. Muy bien, vamos a hacer entonces, vamos a tomar eso para poder desarrollar conversaciones sobre ese particular. Bueno, Freddy, estamos en contacto entonces y seguimos platicando de todo lo que vamos a encontrar en este precioso libro. Te agradezco. Muy bien, bendiciones. Bueno, bendiciones.
Un placer haber estado con ustedes, haber compartido. Esto fue Ve Ocultas para este día. Ve ocultas. Ve